Bueno, deuda, recién me lo mencionaba Elizondo, es el tema en este momento. Deuda y fuga de esa deuda. ¿Para qué se usó la deuda que adquirió la gestión del presidente Mauricio Macri? Estamos con Matías Carugati, economista. Gracias, Matías, por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias, Luciana. Bueno, la gran imputación de la gestión del presidente Alberto Fernández es que la deuda que se adquirió con el FMI de más de 40.000 millones de dólares no se usó para generar, por ejemplo, infraestructura y aumentar la productividad en la Argentina. ¿Fue adquirida para eso la deuda? A ver, vamos por partes. La deuda con el FMI, generalmente el FMI le presta a los países que tienen problemas financieros, que no tienen acceso al mercado para refinanciar sus deudas, es decir, para ir cancelando la deuda, tomando deuda nueva, el mercado se cierra y esos países enfrentan problemas financieros de corto plazo. Lo que el FMI dice, bueno, nosotros te prestamos plata a muy baja tasa de interés, pero obviamente con una serie de requerimientos en términos de reformas y de ajuste fiscal, a cambio de que vos esa plata la uses para hacer frente a tus necesidades financieras de corto plazo. O sea, eso está definido claramente, necesidades financieras de corto plazo. Claro, digamos, sí. Los préstamos del FMI, a ningún país del mundo se le hace esos préstamos para financiar proyectos de desarrollo productivo. Para eso está el Banco Mundial, está la CAF, el BID, digamos. Hay otros organismos multilaterales que sí le han prestado dinero al Estado argentino, ni siquiera te diría solo a Mauricio Macri. Claro. Tanto a Cristina Kirchner como a Mauricio Macri y ahora a Alberto Fernández, que también está lanzando estos créditos, que sí, esos tienen asignación específica. En el caso del FMI se nos prestó 44.000, un poquito más de 44.000 millones de dólares para hacer frente a las necesidades financieras. El tema es que dicen, bueno, esa plata que entró por un lado se fue por otro lado, por la canaleta de la fuga. Sí, a ver, ¿cómo es ese círculo? Y en realidad cuando uno mira, y esto está documentado, incluso lo dejó documentado el propio gobierno saliente, Mauricio Macri, el 95% de esos 44.000 millones de dólares se utilizó para cancelar deuda, es decir, para pagar deuda, sobre todo en dólares. Recordemos, Argentina más o menos el 80% de la deuda pública está en moneda extranjera, o sea que todo eso que el 95% de que nos prestó el FMI fue para cancelar deuda y casi todo eso fue en dólares. ¿Cancelar deuda tomada por qué gobierno? Y una buena parte por el gobierno anterior y una buena parte por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué parte? ¿Qué porcentajes? Y ahí ya es más difícil precisar porque son muchos bonares que habían sido emitidos antes y sobre todo letras del propio del Tesoro que esas sí fueron emitidas por el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, el 95% de esa deuda se usó para pagar intereses o capital de deuda que ya tenía el Estado. De deuda adquirida por el Estado argentino en la gestión kirchnerista y en la gestión de Mauricio Macri. A mí no me gusta mucho eso de puntualizar quién tomó la deuda porque hay una continuidad del Estado. No es que la deuda la tomó un gobierno democrático anterior, o sea, Macri. Pero como se tiran por la Kirchner, cabeza las pesadas herencias, la clase política, tratamos de aclarar un poco el panorama, ¿no? Me parece correcto. Es decir, cuando uno mira las estadísticas de deuda, es innegable decir, bueno, bajo la gestión de Mauricio Macri, la deuda aumentó 80.000 millones de dólares, pasó de 240.000 a 320.000 más o menos, y eso en términos del PIB, del PBI, pasó de más o menos 50% a 70%. Claro. Pero bueno, hay que pensar, cuando uno mira eso también hay que decir, bueno, pero ¿qué otras alternativas había? Porque uno piensa en lo que pasó y tampoco piensa en lo que podría haber pasado en un caso alternativo. Digo, pero ese aumento de la deuda se da a partir de adquirir la deuda con el FMI. Digamos, 80.000 millones de dólares, 44.000 es lo que aumentó producto del FMI y el resto es deuda con el sector privado y con el propio sector público, pero no es que aumentó solo 80.000, en realidad se metió más deuda, lo que pasa es que también se fue cancelando. Por eso digo que no es lineal cuando el gobierno dice, bueno, Alberto Fernández dice ahora, aumentó la deuda de 80.000 millones de dólares y ese fue el monto que salieron los capitales de Argentina. No es tan lineal el argumento porque en realidad si uno mira las emisiones de deuda brutas, fueron muchos más. Cuando uno mira lo que quedó neto de los pagos, fueron esos 80.000 millones de dólares. Pero bueno, volviendo por ahí a lo del FMI. El FMI te presta para que vos no entres en default porque el mercado no te está refinanciando esa deuda que vence. Sí, te ayudan a pagar tus deudas. Y es una ayuda de muy corto plazo. Es cierto que fue una ayuda extraordinaria, mucha plata, concentrada en muy poco tiempo, incluso con tal vez cierta reticencia del staff técnico del FMI y que fue empujada por ahí por el board, una cuestión más política de ayudar a Mauricio Macri. Eso está claro que es así, pero no hay que confundir que el FMI viene a financiar el desarrollo. No está pensado para eso el organismo, para eso está
otros organismos multilaterales. Matías, otra respuesta que dan quienes resisten esta idea de que la plata se fugó es que la plata que se fue era la que tenían las personas privadas en el colchón. ¿Esto es así? A ver, cuando uno habla de fuga, en realidad es un concepto que en realidad decimos salida de capitales. ¿Salida de dónde? Del sistema financiero. Sí. Es decir, si vos comprás dólares por home banking y los dejás en tu caja de ahorro, no fugaste. Claro. Los dólares quedaron adentro del sistema financiero. Ahora, Sí. si ¿Y vos si lo me lo llevo compraste, afuera? lo sacaste del banco y Sí. te lo llevaste a tu casa, en la caja de seguridad, o lo pusiste enterrado en una cajita, digamos, eso es fuga. O sea, para el concepto que estamos hablando se lo engloba dentro de la fuga. Es decir, que todas las personas que compraron dólares en los últimos años, no todos fugaron, solo fugaron los que se los llevaron del sistema financiero. Recordemos que en lo peor de la crisis, en 2018 y parte de 2019, hubo una salida de depósitos en dólares de los bancos importante, que algunos temían que podía generar una corrida. Recordás que los bancos igual lo enfrentaron y lo sostuvieron muy firmemente, el tema de la demanda de los dólares. Esa salida de depósitos del sistema financiero de los dólares, eso fue fuga. La pregunta ahí entonces, Matías, es si esa fuga que efectivamente se dio del sistema financiero se dio porque había dólares que el FMI le dio al Banco Central. Bueno, parte de los dólares que tenía el gobierno fueron comprados en los últimos años y sí, es cierto, el Banco Central tuvo que, digamos, liquidar reservas como para hacer frente a esa demanda de divisas, porque los bancos le pedían dólares y entonces el Banco Central se los iba extendiendo. De vuelta, acá yo pienso siempre en el contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si no estaba? Supongamos que fuera cierto que la plata del FMI financió la fuga. ¿Qué hubiera pasado si no estaba esa plata? Digo, la plata del FMI. Claro, digo, la fuga se habría frenado de alguna manera y sí, pero ¿a cuánto estaría el dólar? ¿A cuánto estaría la inflación? ¿Dónde estaría el nivel de actividad? ¿La situación social? Es decir, tampoco vamos a decir que el FMI son nuestros salvadores, estamos lejos de decir eso, pero hay que pensar siempre en los contrafácticos. En cierta manera, los dólares que ingresaron no solo de la deuda con el FMI, sino del comercio exterior, porque Argentina no fabrica dólares, sino que los obtiene a través del comercio de bienes y servicios, o de la inversión, o de los préstamos financieros al sector público y privado. Bueno, todo eso fue financiar parte, todos esos dólares que entraron por esos canales fueron a financiar lo que salió por el otro lado, ¿no? ¿Y se cumplió con el repago de intereses y de capital de los distintos vencimientos que se estaban dando en ese momento? Sí, sí, acá Argentina nunca entró en ningún tipo de cesación de pagos o salvo el tema de las letras del Tesoro en pesos que fueron reperfiladas. Después Argentina cumplió en tiempo y forma con sus obligaciones. Y además habría que agregarle que se sumaron también todo el tema de los holdouts, que antes no estaba registrado en la deuda, porque no estaba reconocido, y el gobierno de Mauricio Macri, digamos, lo reconoció. Podemos sentarnos a discutir si fue un gesto de soberanía del Estado argentino una renegociación o una negociación favorable para el país o no, pero bueno, eso una vez que lo reconocieron entró en las cuentas de la deuda también, porque hubo que emitir títulos de deuda para pagar eso, que antes no se pagaba, ni siquiera estaba contabilizado. Claro. Y la última cuestión, si se saca del sistema financiero argentino y se lleva a un sistema financiero extranjero, ¿se considera fuga desde la conversación económica? Sí, digamos, es salida de capitales. Hay una cuestión paradójica. Si vos mirás los números agregados de las cuentas externas argentinas y cuántos dólares tienen los argentinos en el exterior versus cuántas deudas tienen los argentinos, Argentina es un acreedor neto, es decir que el mundo le debe a Argentina. ¿Qué pasa? El sector privado tiene más activos afuera del país que deudas y el sector público tiene más deudas que activos. Entonces, cuando uno ¿Hay que hacer algo con eso en términos de política? Y bueno, lo que eso refleja en cierto sentido es la desconfianza del argentino por el sistema financiero, por el ahorro en el sistema local o por lo menos por la protección de sus ahorros. Decide ahorrar en activos que no son en moneda local o dentro del país, sino que decide ahorrar afuera del país porque considera que afuera del país sus ahorros están más protegidos. El blanqueo que llevó adelante el gobierno anterior. Eso algo ayudó, lo que pasa que de vuelta después se fueron dando cambios que a la gente que trajo esos activos, que los repatrió, ahora empieza a pensar que tal vez no fue la mejor decisión porque los están empezando a mirar de vuelta con la lupa. ¿Quiénes fueron los que trajeron los fondos de vuelta al país y qué impuestos más pueden pagar por ellos? De vuelta, no quiero entrar en la discusión de si el blanqueo estuvo bien o mal, sino lo que digo es... Era una estrategia de repatriar de alguna manera esos fondos. Exactamente, digo, si los argentinos, la Argentina en general, en términos netos, tiene más activos en el exterior que pasivos,
Eso lo único que refleja es que no confiamos aún en nuestro propio país como para ahorrar y dejar nuestros ahorros acá adentro, que los tenemos que mandar afuera para protegerlos, vaya uno a saber de qué, pero para protegerlos, en fin. ¿Y eso es un problema de los argentinos bien dotados económicamente o es un problema económico y político de la clase dirigente argentina? Me parece que hubo una parte que es los argentinos con mayor poder adquisitivo, con mayor capacidad de ahorro, que directamente deciden sacar sus activos o expatriarlos, llevarlos fuera del país, pero también habla un poco de cómo nuestra clase política, nuestra clase económica, no nos podemos llegar a poner de acuerdo para lograr que esa plata que está afuera quede adentro del país y que eso sí financie el desarrollo. Ese es el desafío.